¿Cómo están, amigos y amigas del Ciudadano? Comenzamos esta transmisión desde La Loza del Aeropuerto Internacional de Santiago. En estos momentos ya empiezan a subir los 89 venezolanos que a esta hora retornan a su país gracias a la embajada, también al gobierno de Nicolás Maduro. Es lo que se vive entonces a esta hora acá en La Loza del Aeropuerto Internacional de Santiago, en este retorno llamado Plan Vuelta a la Patria. Te invitamos a que vayas comentando con nosotros. Es lo que se vive entonces a esta hora de la tarde, cuando ya son las 20 para las 4 de la tarde acá en Santiago de Chile. Se arma este retorno, el Plan Vuelta a la Patria. Te invitamos a ti también que vayas conectando con nosotros, que vayas dejando tus comentarios. Es lo que se vive entonces a esta hora de la tarde, cuando hace un par de horas atrás conversamos también con el embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Arevalo Enrique Méndez Romero, que se encontraba contento de poder ayudar a estos compatriotas que se encontraban acá en Chile y ellos querían regresar a su país. Estamos en vivo y en directo entonces. Este avión ya va a ser el regreso de estos compatriotas venezolanos. Es el primer vuelo que se va a realizar. Son 94 venezolanos y venezolanas que van a ser repatriados hasta su país. Recordemos que este no será el único vuelo que va a salir desde Chile, sino se van a seguir realizando más vuelos que está ofreciendo el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ahí vemos un segundo bus ya que viene con más pasajeros en este retorno hasta Venezuela. Acá en el Aeropuerto Internacional de Santiago. Te invitamos que vayas compartiendo con nosotros, dejando tus comentarios y también compartiendo lo que se vive a esta hora acá en Chile, en este Plan Vuelta a la Patria. El vuelo estaba programado para las 3 de la tarde y ahora ya se encuentran todos los pasajeros ya subiendo al avión.
esta manera entonces vamos a ir cerrando esta transmisión y en breve vamos a tomar conexión con todos ustedes. De esta manera entonces nos despedimos y sigan atentos a las notificaciones de periódico El Ciudadano.